Pues voy a empezar agarrando una silla. Me voy a sentar un rato. Pues una de mis cosas favoritas a hacer como misionero es aprender acerca de otras culturas. Y tengo muchos amigos que viajan por todos lados del mundo, bueno, que viven a lo mejor en Argentina, en la China, en la Francia. Y una de las cosas muy padres de ir a los Estados Unidos para conferencias como acabamos de tener en enero, es que podamos platicar de todas las cosas de cultura que son diferentes. Además de eso, en lo personal, mi carrera en la escuela era estudios internacionales, entonces yo tenía que estudiar acerca de todas las culturas del mundo. Una de las cosas, por ejemplo, que aprendí era de que en el mundo árabe, ya yo hubiera ofendido todo ese lado del cuarto. ¿Y saben por qué? Les estoy enseñando la planta de mi pie. Entonces, en otros lados del mundo, bueno, si andan fuera de su país, es muy fácil ofender a la gente sin saberlo. Hay muchas cosas acerca de la cultura que no son iguales. Y una de las cosas que hacemos como misioneros es intentemos tener equipos. Por ejemplo, mi equipo aquí es Pablo y la familia, bueno, no solamente Pablo, pero pues la familia Lambert y la familia Fox. Y una cosa que hacemos es que nos ayudamos mutuamente en esta cultura, porque no es nuestro. A veces sí es difícil. Y si yo voy a escoger a alguien que va a ser mi director o mi ayuda en cuestión de cultura, yo voy a buscar a alguien que está en mi mismo lugar. Voy a escoger otro americano que ha tenido que vivir en otro país, que ha batallado con las mismas cosas que yo batallo, porque va a entender mi dificultad, va a entender mis luchas diarias y va a poder consolarme mejor, me va a poder ayudar. ¿De qué me va a servir si yo voy a la India y yo estoy frustrado y cansado del tráfico y que casi me chocan o me pegan o lo que sea en la calle porque es loco el tráfico en la India? Si yo voy con alguien que no entiende mi frustración, que ha crecido con eso y ya está acostumbrado, no se frustran por estas cosas porque es su propio país. Ya para ellos eso es vida como normal. Pero como un americano no es normal. Entonces, si yo tengo la opción de quién va a ser mi director o mi apoyo aquí en otro país, va a ser alguien que me entiende, que cuando estoy parado 3 horas en el banco, que yo vengo frustrado, cansado y un poco enojado a lo mejor por tanta fila, que me entiende. Y eso es una de las cosas que vamos a ver con el texto de esta mañana. Vamos a estar en Mateo 4, es la tentación del Mesías. Y una de las cosas que como seres humanos pues tenemos que lidiar es con la tentación. Y una de las cosas hermosas de la Escritura y de nuestro Dios es que entiende nuestras tentaciones y Él nos puede ayudar en una manera más práctica, más real, porque Él mismo ha sido tentado. Entonces vamos a ver ese concepto de la tentación del Mesías, pero no lo vamos a dejar así una idea lejano de que bueno, un concepto acerca de Dios que realmente no afecta nuestra vida. Jesús fue tentado para mejor ayudarnos en nuestro tiempo de tentación. Entonces vamos a ver en ese mismo texto cómo Dios nos ayuda en nuestras tentaciones. Algunas áreas prácticas de aplicación.
Y no solamente eso, pues vamos a ver básicamente la tentación en tres partes. Son tres mentiras de Satanás. Tenemos tres tentaciones que hace Satanás a Jesucristo, y son tres mentiras que vamos a ver, y son los trucos más antiguos del mundo, bueno, del tiempo del ser humano. Vamos a ver que Satanás los usa en el jardín, en la huerta de Edén, los usa con Cristo y los usa hoy en día. Entonces podemos aprender algo de cómo opera Satanás para no caer en lo mismo. Y después vamos a ver algunos versículos de otras partes de la Escritura que nos enseñan pues la suma importancia de ese texto. Vamos a ver los conceptos teológicos, qué podemos aprender acerca de Dios para mejor vivir bajo su ley, bajo su regla. Entonces, si quieren abrir conmigo, vamos a empezar de hecho en Mateo 3, porque ahí realmente empieza el texto. Hace 2 semanas, cuando yo no estaba la semana pasada, fui a Koinonia para el servicio de Pascua. Los extrañé la semana pasada, pero estamos regresando igual a lo que vimos hace 2 semanas. La semana pasada tomamos un descanso de Mateo, pero ahora sí estamos regresando a Mateo 4. Y voy a leer el último versículo de Mateo 3 para empezar. Y dice, yo estoy leyendo de la NBI, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Y si vemos en la Reina Valera o la Biblia de las Américas, no dice luego, porque luego da la idea de que fue pues luego, a lo mejor que no está tan conectada, pero más bien es entonces, que no sabemos exactamente cuánto tiempo era, pero conecta esas dos partes, de que vemos que Dios está feliz con su Hijo, complacido con su Hijo, desciende el Espíritu Santo en la forma de paloma sobre su Hijo, y ahora, ¿quién lo lleva al desierto? El Espíritu, ese mismo Espíritu que acaba de descender sobre él. Y poco después de su bautismo, por una causa divina, Jesús va a ser tentado. ¿Suena raro? Dios no hace la tentación, no es Dios que tienta. Sabemos que en la Escritura dice que Dios no va a tentar a nadie. Pero esa situación que vemos aquí en Mateo 4 es causa divina. Dios permitió que pasara. Es importante que entendamos esa parte de Mateo 4, que eso fue a causa divina. Había algo que quería lograr Dios con esa tentación de su Hijo. Entonces podemos leer también en Mateo 3, donde dice: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Dios todavía está complacido con él, aun cuando lo lleva a la tentación. Y lo podemos ver en nuestras vidas también, cuando somos tentados, o cuando estamos tentados. Puede ser que Dios está permitiendo esa tentación en nuestra vida. No es que ya han pecado, porque la tentación no es el pecado, pero que Dios permite tentación en tu vida para tu crecimiento espiritual, que tú puedes salir vencedores de tentación y no los dejas solos en esa tentación. Y es algo común que vemos en la Escritura. Vemos, por ejemplo, si se quieren acordar del Antiguo Testamento, vemos con Job, que Dios permite que Job está puesto a la prueba por Satanás. Pierde todo y luego Dios lo bendice otra vez.
que Dios puede quitar y Dios puede dar. Luego vemos en el Nuevo Testamento, vemos Pedro. Vemos en el libro de Lucas, Satanás pide permiso para zarandearlo como si fuera trigo. ¿Y qué dice Jesús? Pues dijo Jesús que no lo voy a permitir. No. Le dice a Pedro, pero yo estoy orando por ti. Lo voy a permitir con un propósito. Entonces, es permitido. Lo vemos también con Adán y lo vamos a platicar más a rato en el caso de Adán. Pero piense por un segundo que Dios pone un árbol que no deben de comer y Dios permite que Satanás está ahí. O Dios no tiene control sobre Satanás, o Dios lo permite con un plan. Y lo vemos vez tras vez tras vez en la Escritura. Dios tiene un plan para la tentación. Lo permite. Entonces, vamos a empezar ya ahora en versículo 2 de capítulo 4. Y dice en versículo 2, después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Yo creo que yo también tendría hambre, no sé ustedes. Yo tengo hambre como después de 40 minutos, mucho menos 40 días. Entonces Jesús está en el desierto, tiene hambre, 40 días sin comida. Estaba tomando agua, se supone que el cuerpo nada más dura que 3 días sin agua. Está tomando agua, pero no ha comido. Y nos recuerda de su humanidad, porque Jesús va a enfrentar esas tentaciones no en su divinidad. Eso sería muy fácil. No podría entender las tentaciones como nosotros los entendemos. Tenemos que recordar que Jesús tiene 2 naturalezas. ¿Cuáles son? Divina y humana. 100% divina, 100% humano. Entonces tenemos algo aquí en juego que como seres humanos no tenemos. No tenemos la naturaleza divina. No somos divinos, no somos dioses. Entonces Dios enfrenta a las tentaciones como un ser humano, y lo vamos a ver después también en cómo contesta a Satanás. Pero Jesús está en debilidad corporal, espiritualmente está muy cerca de Dios, porque ha estado pasando tiempo en oración, en ayuno, y vamos a ver probablemente en contemplación de las escrituras escritas. Pero Jesús va a ser tentado en su humanidad. Es una tentación real. Dice después la Escritura que va a poder entender nuestras tentaciones porque Él ha sido tentado. Y dice en versículo 3, el tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Estamos en el desierto, hermanos. Ese desierto se supone que es un poco fuera de... Bueno, el lugar tradicional es fuera de Jericó. Hay otro comentarista que decía era el lugar tradicional del desierto de los israelitas en la península de Sinaí. Pero vamos a suponer que es el lugar tradicional fuera de Jericó. El desierto aquí está hecha a caliza. Y lo interesante de ese lugar es que muchas de las piedras se parecen panes tradicionales de los judíos. Si quieren ver aquí en la imagen, es un lugar sumamente seco. ¿Ven mucha agua? No. ¿Creen que hay mucha comida ahí? Tampoco. Pero hay cosas que se parecen a pan. Entonces, qué difícil después de 40 días de no comer. Y tienes el poder
de cambiar piedras en pan. Tienes la habilidad como hijo de Dios, como verbo de Dios, de crear toda una huerta de comida, como en Génesis, que vemos que pues no solamente pan puede crear lo que sea, un banquete ahí en el desierto. Y no tendría tampoco problema en multiplicar panes, como vemos en los evangelios. Lo ha hecho varias veces. ¿Tiene problema Dios por hacer pan? ¿Puede hacer pan? Claro que sí. Pero, ¿por qué es tentación entonces? ¿Es malo comer? Pues vamos a ver qué es el problema entonces. ¿Dónde ha llevado Dios a Jesús? ¿Quién lo guió al desierto? ¿Se acuerdan? El Espíritu. Entonces, ¿de quién fue esa idea de ir donde no hay comida? De Dios. Entonces, Dios ha puesto Jesús en un lugar sin comida. ¿Es posible que Dios le provea comida? Sí, claro. Lo ha hecho antes. ¿Quién proveó para millones de israelitas en el desierto? Cayó pan del cielo, pan celestial, qué padre, maná. ¿Y qué decían los israelitas? Es maná, ¿qué quiere decir? ¿Qué es? Ni sabían. Sabían que era bueno. Pero Dios puede proveer pan en un lugar sin pan. No es problema para Dios. Pero Dios ha guiado a Jesús a un lugar sin pan y no ha provisto pan. Entonces Jesús entiende, eso es la voluntad de Dios. Eso va a dar la ventaja a Satanás. Jesús está en un lugar de debilidad corporal, en un lugar sin pan, pero dentro de la voluntad de Dios. Pero aquí Satanás está diciéndole, salte de la voluntad de Dios, nada más tantito. No es gran cosa, es pan, lo has hecho antes. Hazlo ahora. Pero el problema no es el pan. El problema es que en hacer pan para sí mismo está haciendo dos cosas. Está enfrentando, uno, la tentación como Dios, porque Él lo puede hacer, o tiene la habilidad de hacer pan, lo que quiero decir. Y en segundo lugar, estaría fuera de obediencia con Dios, fuera de la voluntad de Dios. Y quiero que veamos la relación de esa tentación, porque pues ahora entendemos bien qué es el problema. Que Jesús está en la voluntad de Dios, sin pan, con hambre, en el desierto donde no hay comida. La tentación, hacer pan. Sal de la voluntad de Dios. Vemos en Génesis, ¿qué fue la tentación o la primera cosa que dice Satanás a Eva? Coma de esa fruta. Tenemos la apelación del apetito. Es algo sencillo, ¿no? Algo tan físico, tan básico. Necesitamos comida para vivir, ¿no es cierto? Entonces, si necesitamos comida para vivir, ¿por qué es tan mal comerlo? Y no solamente comer, pero comer algo que Dios ha hecho. ¿Quién creó ese árbol? Dios. Dios quiere que estamos sostenidos, que sostenemos nuestro cuerpo, pero ¿qué dijo Dios? No comerás de ese árbol. Satanás es muy sutil en su manera de tentar
algo que no parece ser tan malo. Es sumamente malo. Es salir de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios en la huerta de Edén era que no comieran de ese árbol. Y Satanás decía, puedes comer, necesitas comida. Pero aquí en Mateo 4, al contraste con Edén, ¿cómo responde Jesús? Porque el primer hombre, el primer tipo, cayó en pecado. Lo comió, pecó y ahora quedó destituido de la gloria, destituido de Dios. No puede tener comunión de Dios. Ahora tenemos el segundo tipo, Jesucristo, el segundo hombre. Vamos a ver la prueba, a la prueba física. Responde Jesús, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Seguramente Jesús estaba pensando en el pueblo de Israel aquí. Jesús está sacando del libro de Deuteronomio, la segunda ley del Antiguo Testamento. Y cada cita que vamos a ver esta mañana sale de Deuteronomio. Y seguramente como Jesús estaba en el desierto, Él estaba pensando, así andaba el pueblo de Dios. Andaban en el desierto. Andaban confiando de Dios. Dios les estaba proveyendo pan, pero tenían que confiar de Dios de todos modos. Y Jesús contesta que no solamente de pan vive el hombre. La voluntad de Dios era que Jesús andara en el desierto sin pan. Y Jesús se da cuenta y sabe algo. No lo descubrió en ese momento, no se crean. Él conoce su palabra. Pero Él se da cuenta que es mejor obedecer a Dios que satisfacer los deseos del cuerpo. Entonces, como ser humanos, ¿qué aprendemos de ese ejemplo? Si es mejor obedecer a Dios que satisfacer nuestros propios deseos, que cuando vamos al trabajo y podemos ganar un poco más dinero en ser deshonestos que honestos, y pues nadie se va a enterar, todos lo hacen, si no lo hago pues no consigo el trabajo, ¿qué hacen? ¿Obedecen a Dios? ¿Son honestos? ¿O deciden caer en la tentación y satisfacer el deseo del cuerpo? De que yo necesito provisión y ese trabajo me va a proveer. ¿Quién en realidad provee para ustedes? Dios. En sus trabajos es posible tener éxito fuera de la voluntad de Dios. No les digo que no. Pero es mejor estar dentro de la voluntad de Dios, con hambre, que fuera de la voluntad de Dios y bien comidos. Porque lo que has hecho es cambiar tu alma por felicidad hoy. Pero que viene un día, es un día de juicio y van a tener que dar cuentas a Dios de qué han hecho con sus vidas. Entonces, vemos también, ahorita estamos platicando con un amigo de la familia que está cansada, que no tiene novio, que no tiene esposo. Se está acercando a los 30 años y está cansada de estar sola. Y está dispuesta a conseguir cualquier hombre, aunque es cristiana, aunque no sea salvo, el novio. Ella quiere satisfacer sus propios deseos, está buscando lo que ella quiere, porque piensa que Dios no está proveyendo por ella, no está dispuesta a esperar que Dios le dé algo.
Y vamos a ver en la segunda tentación qué realmente es ese tipo de acción. Ella va a forzar la mano de Dios. Va a decir, Dios, yo me voy a casar y quiero que me bendigas. Y vamos a ver en la segunda tentación que eso no se hace. Versículo 5. Vamos a empezar la segunda tentación. Luego, el diablo llevó a la ciudad santo, es decir, el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará a sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Y según la tradición judía, el Cristo, el Mesías, iba a descender sobre el templo. Si ven en Malaquías 3:1, menciona que eso es la manera de venir del Mesías en su gloria. Eso es lo que estaban esperando los judíos, que el Mesías iba a descender del templo sobre las manos de los ángeles. Y aquí la tentación de Satanás es: muéstrate en tu gloria a tu gente para que te sigan. ¿Ven un problema con eso? ¿Eso es la voluntad de Dios? ¿Qué era la voluntad de Dios para su Hijo en la primera venida de su Hijo? Que sufriera, que muriera. Entonces aquí la voluntad de Dios no era que viniera en gloria todavía. Iba a ser glorificado un día, va a venir un día del cielo y todo el mundo se va a rodear delante de él, pero no era en ese momento. Y aquí Satanás está usando Salmo 91, 11 y 12 y deja fuera un parte. Básicamente Satanás lo está usando fuera de contexto. Satanás quiere usar la escritura o la palabra de Dios en contra de Jesús. Obviamente no lo va a engañar con su propia palabra. No creo que eso es realmente la intención de Satanás aquí, pero lo quiere usar fuera de contexto y lo liga otra vez con Génesis. En la segunda parte de lo que dice Satanás en el jardín, ¿qué es? ¿De veras dijo Dios que morirías? ¿Qué es la respuesta? Sí, sí lo dijo. Pero no lo vio Adán y Eva. Satanás lo usa aquí, pero lo tuerce. No lo usa en el contexto original. El contexto original sería dentro de la voluntad de Dios. Eso es lo que va a pasar. Si Jesús tiene paciencia en Dios, ¿un día va a venir en su gloria? Sí. Pero Satanás quiere que lo haga fuera de tiempo, fuera de la voluntad de Dios. Y contesta Jesús, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. La mentira es eso. Satanás quiere que usted piense que no está en peligro fuera de la voluntad de Dios y que hay algo para ganar en la desobediencia. Lo hizo en Edén. Dijo, serán como dioses. Lo hace aquí. El reto a Jesús es que venga en su gloria ahora, fuera de la voluntad de Dios, fuera de tiempo. Y le contesta Jesús, no pongas a prueba el Señor tu Dios. Y quiero que entiendan bien qué es la respuesta de Jesús aquí, porque no está diciendo que no debes de tentar a Dios. No es lo que quiere decir. Pero Jesús está contestando que no está bien que Él como Hijo de Dios ponga a la prueba
a Dios. Me explico. Si yo quiero un Mercedes-Benz, a mí me gustan esos carros, pues son veloces, lujosos, hay varios tipos que yo estaría contento. Cualquier Mercedes, yo creo, aunque sea un autobús, estaría contento. Pero lo que yo haría, pues yo voy a salir, sacar un crédito por cuántos miles de pesos, unos 500,000 pesos, ¿no? Pues a ver si compro un autobús con eso. Y me voy a endeudar, pero al mismo tiempo yo sé que Dios me va a proveer. Él me dice en su Biblia que me va a proveer, ¿no es cierto? Bueno, si lo tomo fuera de contexto, sí. Dios me va a proveer las cosas, pero en su tiempo, no el mío. Y si yo salgo a sacar un crédito por dinero que no es mío, y yo le digo a Dios que me tiene que proveer ahora, que voy a confiar que me va a bendecir con esa deuda que he sacado, en realidad estoy poniendo a la prueba a Dios. No estoy esperando que Él me provee. Yo estoy diciendo a Dios, yo lo voy a hacer, entonces tú me provees. ¿Ven el problema? Yo estoy dictando a Dios lo que tiene que hacer. Y eso es lo que dice Jesús, que no está bien que haga. Que Jesús se lance del torre más alto del templo y que diga a Dios, sosténgame. Eso no está bien. Y no está bien que lo hagamos tampoco como sus hijos. Como padres y hijos también lo vemos con nuestros hijos. Bueno, espero que no, pero la realidad es que cuando pedimos que nuestros hijos nos obedezcan, ¿qué hacen? Muchas veces, no, espero que no siempre, no nos hagan caso. Y estamos esperando que sean obedientes, pero nos ignoran, pues están para acá, pues haciendo quién sabe qué. Hasta que agarramos su atención y pronunciamos su nombre completo, nos escuchan, quieren ver hasta dónde. El último momento que tienen que obedecer. Eso es probar la paciencia de nuestros papás. Es lo que no debemos de hacer, es probar nuestro Padre Celestial. No se debe de hacer, no es la manera correcta. Entonces Jesús no va a probar a su Padre tampoco. En versículo 8, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. No sabemos cómo lo hizo, si era una visión o literalmente que Satanás lo llevó a ver pues en un tour de todo el mundo a través del tiempo. Pero vean todos los imperios y reinos del mundo. Y Satanás como dueño temporario de este mundo, el príncipe de la oscuridad de este mundo. Dice Efesios, el príncipe del poder del aire. O sea, todo lo que está en la tierra, él ahora tiene sus garras metidas en los reinos ahora. Y se lo va a ofrecer a Jesús. Y básicamente lo que le va a decir, porque un día, ¿de quién va a ser todo el mundo? De Jesús. Va a venir, va a reinar por 1000 años. Y vamos a reinar nosotros con Él. Él va a ser Señor de todo. Y un día, pues ya va a ser destruido.
Pero Satanás está otra vez ofreciéndole fuera de tiempo. Todo el mundo le está ofreciendo la gloria. Satanás básicamente le está diciendo, no te humilles. Yo te voy a dar lo que quieres sin la cruz. No tienes que morir, no tienes que sufrir y estar puesto en vergüenza delante de todo el mundo. Porque básicamente lo que le va a tocar a Jesús son 3 años de ministerio difícil, con las multitudes que terminan en rechazo, en golpes, latigazos, le van a escupir, poner una corona de espinas y va a morir en la cruz. Y si eso no fuera suficiente, va a sufrir básicamente 20 siglos de rechazo del mundo o más. Y sabemos que esa tarea que tiene Jesús un día le va a llevar a la angustia que se sentía morir en el jardín de Getsemaní, que menciona las escrituras que suda sangre de tanto que se sentía esa carga. Entonces, no crean que eso fue algo ligero, una tentación leve. Jesús tampoco tiene que hacer algo para los seres humanos, nosotros. No lo tenía que hacer, pero tampoco va a caer en el pecado. ¿Qué es la mentira? Satanás le está ofreciendo el mundo si le alaba. En Génesis, pues volvemos a ese concepto de que Satanás ofrece a Adán y Eva que serán como dioses a través del conocimiento. Que Dios simplemente no quiere que tengan verdadero conocimiento. Y la tentación es a la gloria de que tú puedes ser como Dios. Y pues aquí la tentación para Jesús es que Él puede tener su gloria ahora, que Él puede tomar su posición como rey hoy, en este momento. Pero le contesta en versículo 10, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús encuentra su gozo, no en la gloria, sino en la obediencia a Dios. Eso es el punto final aquí en esta sección que queremos ver. No podemos ser amarrados tanto a la gloria que lo haremos cualquier cosa para obtenerla. Y los quiero preguntar esta mañana, ¿dónde están buscando su gozo? Porque si lo están buscando en la gloria, en el poder, en el dinero, todas esas cosas son ídolos falsos y los va a guiar eventualmente al pecado. Dios tiene que ser su Dios, tiene que estar en su lugar, en su trono, en tu vida. Y hay muchos que hasta aquí en la iglesia están buscando las cosas equivocadas en sus vidas. A lo mejor es dinero, a lo mejor es poder, a lo mejor es el trabajo, a lo mejor son los hijos, pero tienen que asegurarse que están bien en sus prioridades en la vida. ¿Su prioridad es obediencia a Dios o es otra cosa? Entonces, quiero preguntarles, ¿qué les trae más gozo ahorita en la vida? ¿Qué son las cosas que anhelan? ¿Qué son las cosas que más esperan hacer con su tiempo durante el día? ¿Gozan en tener un devocional con Dios, en leer su escritura, en orar y en hablar con Él?
¿O es un peso encima que sienten cada día? ¿Gozan al ser obedientes? ¿O es una carga que llevan cada día? Tengo que hacerlo otra vez. Tengo que ser obediente. ¿Encuentran gozo en Dios? ¿O encuentran gozo en otras cosas? Hay que revisar nuestras prioridades, hermanos. Los quiero animar con Salmo 37, porque muchas veces lo que vuelve más difícil la tentación es ver que hay gente que no están en la voluntad de Dios, que rechazan su nombre y tienen éxito. Y eso puede ser una tentación muy grande para nosotros como seres humanos. Ver que alguien por ganancia ilegal o deshonesto, pues salen como ricos y tienen éxito en la vida. Y vemos cuánto tiempo va a tener éxito esa persona en la vida. Están escupiendo en la cara de Dios y aquí tienen su BMW, su Lamborghini, su casa en el campanario, pero no glorifican a Dios. Entonces, en Salmo 37, vamos a leer los primeros 4 versículos. Hay mucho más que aquí podría leer, pero nada más tenemos tiempo para 4. Menciona en versículo 1: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies de los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establezcate en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces, cuando vean el hombre malo que tiene éxito en su vida, aun cuando no está siguiendo la voluntad de Dios, no se preocupen. Él pronto va a tener que pagar por lo que ha hecho con su vida. Si no ahora, pues en la vida venidera. Pero ustedes, la carga aquí, en versículo 4, es que se deleitan en el Señor. Entonces, tenemos que buscar la forma, la manera de buscar deleite en Él. Si es una carga ahorita, leer su palabra, hablar con Él y obedecerle, quiero que vean cuántas cosas hermosas encontramos de Dios en su palabra. Cuánto Él nos ama. Y cuando encontramos deleite en el Señor, deleite en Dios nuestro Padre, es cuando nos va a conceder nuestros deseos de corazón, siempre y cuando está dentro de su voluntad. No significa que voy a recibir mi Mercedes necesariamente, pero Dios, como un buen padre, tiene deleite en conceder los deseos de sus hijos. Una de las cosas que estoy haciendo ahorita con mi familia, porque un día nos gustaría tener una casa propia. Y yo sé que es lejos de ahora. Si empezamos a ahorrar ahora, pues a lo mejor quién sabe, unos 6, 7, 10 años. Estamos orando ahora que Dios nos provee una casa. Pero no lo vamos a forzar, vamos a esperar el tiempo de Dios. Y vamos a ver cómo obra Dios. Y por mientras, vamos a buscar nuestro deleite en nuestro Señor Dios. Versículo 11 de Mateo 4. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Y Dios en su tiempo proveyó lo que Jesús necesitaba, porque no estaba completo el trabajo de Jesús. Al contrario, apenas iba a empezar. Y lo vemos después en versículo 12, cuando Jesús comienza a predicar. Y vamos a pasar rápidamente por esas 3 secciones de aquí al final del capítulo.
No vamos a enfocar nuestro tiempo esta mañana aquí. Pero menciona en versículo 12, perdón. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir en Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí. Y para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habita en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que viven en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces aquí Jesús toma básicamente el mismo mensaje que tenía Juan el Bautista, de arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Inicia el ministerio de Jesucristo. No era el plan de Dios que muriera Jesús en el desierto. Jesús tenía otra tarea, otra cosa por lo cual había venido a la tierra a cumplir. Y vemos que no solamente predica solo, sino tiene a sus discípulos. Y en versículos 18 a 22 vemos el llamamiento de los primeros discípulos. Versículo 18 dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. En 21. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remedando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Entonces Jesús ahora tiene sus primeros discípulos. Y quiero que observen nada más brevemente. Algunos dejaron sus familias, pues Jacobo y Juan dejaron su padre Zebedeo para seguir a Jesús. Otros dejaron sus familias, extendidas. Algunos dejaron sus trabajos y sus deberes a sus familias de provisión para entrar al ministerio. Entonces, los voy a preguntar, ¿qué sacrificios han dado, están preparados para dar para el ministerio del Mesías? Ministrar siempre requiere sacrificio, sea de tiempo, sea de recursos, pero hay que dar algo. Todos somos seguidores de Jesús, somos ahora sus discípulos. Entonces Jesús los ha llamado. ¿Cómo le están sirviendo ahora? Si no están sirviendo aquí en la iglesia, ¿dónde están sirviendo? Hay bastantes oportunidades. Pueden servir en Oanza, pueden servir ahora en los grupos de células entre semana. Pueden trabajar invitando gente a la iglesia, evangelizando, compartiendo el evangelio. Pueden servir aquí en la iglesia simplemente dando la bienvenida a gente que vienen, asegurando que se sienten en casa. Pueden ayudar en música si tienen talento musical, pero todas esas cosas requieren sacrificio. Algunos tienen que llegar tempranos, otros tienen que llegar los sábados para ensayar para el grupo de música. Sacrificio de sus mañanas los sábados si ayudan con Oanza, o posiblemente recursos económicos aquí en la iglesia, o si van a ayudar en Oanza, pues ya para proveer dulces para los niños. Requiere sacrificio. Entonces, si no están sirviendo en algún lugar aquí en la iglesia,
o en algún ministerio de la iglesia, no necesariamente tiene que ser domingo, busca un lugar. No queremos gente que nada más venga a sentar y escuchar y que no haga nada. Los discípulos de Dios o de Jesús dan algo cuando le empiezan a servir. Después vemos en versículo 23, en el inicio de los ministerios de Jesús. En 23 dice: Jesús recorría todo Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y ella los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, pues Decápolis era una región de 10 ciudades, pues si quieren pensar tipo DF, que pues antes eran varias ciudades, pero era una región conocido, Jerusalén, Judea y la región al otro lado del Jordán. Entonces Jesús ahora va a empezar a enseñar y practicaba el oficio de profeta. Decía, el reino está por venir, está diciendo cosas que van a pasar más adelante. Y sanaba. No solamente predicaba, no solamente hablaba, pero lo respaldaba con milagros para que la gente tendría algo que ver que comprueba su mensaje, que es de Dios. Entonces, con razón mucha gente lo venía a ver, pues muchos probablemente venían nada más para ver qué cosas hacía ese hombre, pues para ver la gente sanada y pues que están hechas fuera los demonios y pues que los que no podían caminar, pues ya pueden caminar. Y su mensaje: arrepiéntanse. Y viendo los milagros, ¿cómo no podían arrepentirse? Pero vemos la respuesta de la gente después en Mateo. La gente no cree. Al contrario, la gente lo rechaza. Y tenemos hoy la misma decisión que Jesús pone a la gente. Arrepiéntanse. Es el mensaje más básico de la Escritura. No solamente es la pregunta de que si quieren ir al cielo o no. Como seres humanos tenemos un problema en nuestras vidas de pecado. Cuando llegan las tentaciones, ¿qué hacemos? ¿Qué tan seguido caemos en las tentaciones que nos llegan? Somos igual que Adán, que rodeados por comida buena, en una huerta, caminando con Dios, llega una leve tentación y ¿qué hacemos? Comemos de la misma árbol que comió Adán. Caemos en lo mismo. ¿Cuántas tentaciones hay que nos llegan que ni peleamos? Entonces tenemos un grave problema en nuestras vidas. Tenemos ese problema de pecado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Está el mensaje de Jesús: arrepiéntanse. Tenemos que arrodillarnos delante de Dios, pedirle perdón y ya no volver a hacer lo mismo que hacíamos antes. Eso es lo que quiere decir arrepentirse.
¿Cuántos cristianos simplemente llegan y dicen a Dios, perdóname por lo que he hecho, y no cambian nada en sus vidas? Eso es lo que no se debe de hacer. Eso no es arrepentimiento verdadero. Entonces tenemos el deber de no volver a hacer las cosas de antes. Y no sé si ustedes han hecho esa decisión alguna vez en sus vidas, pero si no lo han hecho y lo quieren hacer, búsqueme después del servicio. También tenemos varios siervos aquí en la iglesia. Aquí está Toñito, nuestro hermano Efraín, Martín, para nombrar nada más algunos, pues nuestro hermano Mariano. Búscanos y podemos mejor compartirles cómo pueden tener esa relación personal con Dios, cómo pueden arrepentir de sus pecados y no volver a caer a la tentación. Nadie somos perfectos, no es lo que quiero decir. No es que no volvemos jamás a pecar, pero la gracia de Dios es suficiente para cubrirte cuando vuelves a pecar. Pero que estamos luchando para ya no caer en lo mismo. ¿Cómo están luchando, hermanos? Luchamos juntos. Entendemos ahora un poco más de cómo trabaja Satanás para hacernos caer en la mentira. Usa los trucos más antiguos del libro y desafortunadamente no toma mucho para que caigamos en el pecado. Aún los trucos más antiguos del mundo son suficientes para hacernos caer a veces. Entonces tenemos que conocer la Escritura, orar, estar en la voluntad de Dios y confiar que Jesús nos va a ayudar en nuestros momentos de tentación, porque tenemos un Señor, un Salvador que entiende nuestras tentaciones. Oramos, hermanos. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades. Tenemos un enemigo ágil, hábil, y quiere que cambiamos nuestra vida contigo por algo mucho más barata. Él quiere nuestra alma. Pero Padre, pedimos que nos protegerías del malvado, de Satanás, que no tendría ningún lugar en nuestras vidas, Padre, que no tendría ni un clavo en nuestra casa, que no tendría ningún rincón, ningún closet en nuestro hogar. Padre, que no esconderíamos nuestro pecado, pero que lo podríamos sacar a la luz de tu Escritura, que podríamos salir vencedores en momentos de tentación. Padre, tú eres nuestro Dios y pedimos que nos ayudarías, porque tú entiendes nuestras luchas, nuestras tentaciones. Sabes cómo mejor ayudarnos como tus hijos. Padre, yo pido, si hay alguien aquí esta mañana que no ha hecho esa decisión de arrepentirse verdaderamente delante de ti, que lo harían esta mañana, que ya no esperarían más. Padre, ayúdanos en nuestras tentaciones. No nos dejes caer, Padre, pero pedimos que podríamos estar atentos, listos para luchar, con tu armadura puesto, y que estaríamos listos para la lucha, como Jesús nos da en su ejemplo de su lucha con Satanás, que Él sabía tu palabra, conocía tu Escritura. Y Padre, pedimos que seríamos obedientes a luchar. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues hermanos, creo que estamos despedidos el día de hoy. A menos, Cristiana, ¿vamos a cantar? No. Estamos despedidos, hermanos. Muchas gracias.